Muy bien, hermanos, amados, en esta hora estoy nuevamente para compartir con ustedes una nueva enseñanza, en este caso del libro de Apocalipsis. Estamos hablando de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Ya pasamos, ya hicimos el primero, ahora vamos al segundo capítulo. En el segundo y tercer capítulo nos habla el mensaje a las 7 iglesias de Asia. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? Esto sería las cosas que son, porque le dice, escribe las cosas que has visto, en el versículo 19, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que son, tienen que ver con el mensaje a las iglesias, ¿cierto?, de Asia. Vamos a ver, ¿cierto?, alguna mirada general de este mensaje a las iglesias, que en primer lugar, el número nos dice algo. El número 7, ¿cierto?, siempre habla de la perfección. Por lo tanto, es un mensaje perfecto, pleno de Dios a la iglesia en general. Ahora, hay 2 interpretaciones que voy a mencionarlas en esta ocasión respecto de cómo entender este mensaje a las 7 iglesias. Uno de ellos es la interpretación del dispensacionalismo, ¿cierto? Dispensacionalista, que establece que cada iglesia, en este caso Éfeso, Esmirna, Pérgamo y todas las demás, ¿cierto?, representan diferentes etapas de la iglesia aquí en la tierra, desde el primer siglo hasta la venida de Cristo. Eso es lo que indica esta enseñanza. Y bueno, respetamos, y hay que respetar todas estas formas de pensar, porque aquí no podemos ser tan taxativos, tan dogmáticos. Lo que sí podemos decir que a lo mejor cuando uno usa demasiado la imaginación, puede caer en un planteamiento que no está claramente establecido, que no lo dice exactamente la Biblia. Esa es una de las críticas que tiene esta interpretación. Está también la interpretación del mensaje para todos los tiempos, que en el fondo, ¿cierto?, este mensaje dado a las 7 iglesias es un mensaje que puede representar cualquier situación, ¿cierto?, espiritual o estado espiritual de las iglesias o de la iglesia en general, en algún momento particular o especial de cada una de ellas. Y bueno, ahora cada mensaje dado a cada iglesia tiene una estructura. Y esta estructura es primero la identificación del que lo envía. ¿Quién es el que envía el mensaje? Es Cristo. Y siempre en cada inicio del mensaje, Él se identifica. Por ejemplo, aquí cuando le habla a Éfeso, le dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, etc. Cuando le habla a Esmirna, le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, etc. Siempre hay una identificación de parte de Cristo, del que envía el mensaje. Y a continuación habla de las cosas que están bien en la iglesia, porque esto también nos habla, ¿cierto?, de esa sabiduría y de ese justo juicio de Cristo, o para juzgar las cosas como corresponde, porque comienza a reconocer las cosas que están bien. Muchas veces nosotros, cuando corregimos, vamos enseguida a lo malo, y no ponemos de relieve las cosas que estarían bien. Él lo hace. Pero también, por supuesto, las cosas que están mal y que deben ser corregidas, sin duda. Luego, ¿cierto?, hay una exhortación al arrepentimiento, una advertencia y concluye el mensaje que envía a cada iglesia. El mensaje a Éfeso. Partamos viendo lo que es la ciudad de Éfeso en el tiempo de Juan. Esta ciudad era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, eso ya nos indica la importancia de esta ciudad. Además de eso, su ubicación era privilegiada, quedaba a orillas del mar Egeo, y también pasaban caminos que permitían el comercio, de tal manera que era una ciudad próspera. Tenía una diosa, la diosa Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan de ese alboroto grande que hubo en Éfeso cuando Pablo estuvo predicando y se generó un conflicto ahí con Demetrio, que era el platero que hacía los templecillos de la diosa Diana? Y todo eso está en Hechos capítulo 19. Ahora, la iglesia de Éfeso es una iglesia, ¿cierto?, que fue fundada por el apóstol Pablo principalmente, que es el gran fundador de iglesias. También se mencionan en esto los colaboradores de Pablo, que son Priscila y Aquila.
ellos trabajaron arduamente al lado del apóstol. Y se menciona además en Hechos 18, del 24 al 26, a Apolos, un erudito, digamos, más bien un elocuente predicador de la palabra de Dios, que también dejó su huella allí en Éfeso, ¿cierto?, en los inicios. De tal manera que esta iglesia era una iglesia muy particular para la obra de Dios. Entonces, continuamos ahora con el pasaje mismo. ¿Qué dice el pasaje de Apocalipsis 2, del 1 al 7, donde está el relato, ¿cierto?, o el mensaje que Cristo envía a la iglesia de Éfeso? Primero, ¿cierto?, ¿quién es el que envía el mensaje? Es Cristo. Y él se identifica y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cierto? Le escribe al ángel, ya sabemos, ya hemos dicho que el ángel de la iglesia es el pastor, el siervo de Dios. Y Cristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y esto, ¿cierto?, es cada uno de ellos, de esas estrellas, representa a los ángeles o pastores de esas iglesias. Además de eso, nos habla cuando dice, tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso nos indica la autoridad sobre los pastores, porque él es el pastor de pastores, él es el obispo, ¿cierto?, de los pastores, el principal, como dice 1 de Pedro 5:4. También esto de que tenga las 7 estrellas en su diestra o los 7 pastores en su diestra manifiesta el cuidado y protección que él tiene sobre sus siervos que trabajan en su obra. También dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya hemos dicho, y por lo que explica el versículo 20, los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias de Asia. Esto nos indica el señorío de Cristo sobre la iglesia, como dice Colosenses 1:18, que Dios dio a Cristo como la cabeza de la iglesia para que en todo tenga la preeminencia, sea el primogénito en todo. De esa manera, ¿cierto?, hablamos de su señorío, de su gobierno, de su dominio sobre la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Además de eso, dice, anda en medio de los 7 candeleros, es decir, su presencia en medio de la iglesia. Donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio, dice Mateo 18:20. Así lo dijo Jesús. Y también lo dijo en Mateo 28:20, cuando dice que he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con su pueblo, con su iglesia. Las cosas que están bien. ¿Qué cosas tenía buenas, valiosas, reconocibles, dignas de reconocimiento en Éfeso, la iglesia de Éfeso? Cuando dice, yo conozco tus obras, eso es importante destacarlo. Dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Como dice el Salmo 139, versículo 1 al 3, nos habla de la omnisciencia, que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y lo dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y luego dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, el conocimiento de Cristo es total, porque Él también es Dios y es omnisciente. Yo conozco tus obras. Él conoce nuestras vidas, conoce lo que hacemos y lo que no hacemos también. Era una iglesia muy trabajadora. Eso es lo primero que le reconoce Jesús a la iglesia de Éfeso, cuando le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Una iglesia trabajadora, empeñosa en la obra de Dios. En el versículo 3 dice, el versículo 3 también nos habla, ¿cierto? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Reconoce, ¿cierto?, el trabajo de la iglesia. Sin duda que era una cosa muy positiva de esta congregación. También le dice a la iglesia de Éfeso, celosa de la santidad y de la verdad. Yo conozco tus obras, tu trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Él reconoce el celo de esta iglesia por la santidad y por la verdad, probando a los que dicen ser apóstoles. No puede soportar a los malos cristianos, a los que no andan conforme a la verdad, sin duda.
y aquellos que se dicen ser apóstoles no lo son, que son mentirosos. En el versículo, bueno, volviendo un poquito, vamos a ver primero el versículo 6, donde dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran, ¿cierto?, una secta. Era un grupo de personas que seguía a un cierto Nicolás, que enseñaba, ¿cierto?, que se podía vivir un evangelio liviano, liberal, no apegado a la sana doctrina, a la santidad, porque ellos decían que era posible, por ejemplo, comer carne sacrificada a los ídolos, y todo eso, ¿cierto?, llevaban a la iglesia a un estado más liberal. Bueno, eso también está ocurriendo hoy en día, ¿cierto?, con la congregación de Cristo. Esta iglesia era paciente, sufrida y paciente. Claro, dice, y que has sufrido, y has tenido paciencia, versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia. Esta iglesia también, la iglesia del primer, por ser cierto parte de la iglesia del primer siglo, una iglesia que sufrió la persecución, que todos conocemos, que se relata en el libro de los Hechos, y también luego viene la persecución de los emperadores romanos. De tal manera que ellos sufrieron. Muchas veces la iglesia ha sufrido persecución por todas partes. Esas son las cosas buenas de la iglesia, pero hay cosas malas. O más bien, hay una cosa que está muy mal, y que es, yo diría que es determinante. ¿Qué es lo que está mal de esta iglesia? El versículo, ¿cierto?, clave de esto es el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto era lo que ellos habían descuidado. Habían dejado su primer amor. Este primer amor, sin duda que era que ellos habían abandonado el mensaje central del Evangelio, que es el mensaje de la cruz. Porque el primer amor, sin duda que es, tiene que ver con la predicación, tiene que ver con la mirada centrada en la cruz de Cristo, en el sacrificio. Eso no puede abandonarse. La iglesia siempre debe levantar el mensaje de Cristo, su sacrificio en la cruz, su muerte, su sangre derramada, que limpia todo pecado, que santifica, en fin. Ese mensaje no puede abandonar la iglesia para irse a otras temáticas que a veces interesan, que a veces convienen. A algunos les conviene cambiar el mensaje y dejar el mensaje de la cruz de lado. Eso es perder el primer amor. El abandono del amor de Dios y a Dios. Habían dejado, ¿cierto?, seguramente ese amor sincero, profundo por Dios. Se habían transformado en una religión estructurada, celosa, de regla, en fin, todo eso, pero habían dejado el amor a Dios. Y eso es tremendamente peligroso. Habían abandonado el fervor de la fe, esa pasión que todo cristiano debe tener, ¿cierto?, cuando se entrega a Cristo y comienza su vida cristiana. Comienza con toda su fuerza, con todo su gozo, con toda su pasión, con todo su anhelo, su deseo, no quiere perderse culto, está en todas. Ese fervor no puede perderse. Estos hermanos habían perdido ese fervor. El cristiano no puede perder su primer amor. No podemos aceptar que solamente al principio existe el primer amor. No, el primer amor debe ser siempre, porque el primer amor, en suma, es Cristo. Cristo Jesús es nuestro grande y primer amor como iglesia. Ahora el Señor también le hace una exhortación al arrepentimiento. Y aquí, ¿cierto?, nos llama a una reflexión necesaria. ¿Cierto? Allí dice, recuerda por tanto de dónde has caído, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Esta es una reflexión. Todo cristiano debe ser capaz de reflexionar cómo está su vida, mirarse hacia su interior. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi conducta? Mirar lo que está haciendo cada día. ¿Cómo está mi entrega a Dios? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo de pandemia? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo en que no hay reuniones? No puede el cristiano perder la conexión con Dios. Si lo has hecho, recuerda de dónde has caído, de dónde te has alejado, de qué mano te has soltado. No puedes soltarte de la mano de Cristo. Sin duda que eso es algo fundamental. Y arrepiéntete. En 2 Corintios 7, en el versículo 9 y 10, Pablo habla del dolor, del arrepentimiento. Hay dos tipos de dolores, dos tipos de sufrimiento. Uno, ¿cierto?, es para
salvación y el otro es para condenación. Allí Pablo le habla a los Corintios, le dice en 2 Corintios 7, 9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando hay un contristar para arrepentimiento, eso es una bendición, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ese arrepentimiento debe muchas veces llevarnos a entristecernos, pero que sea una tristeza para cambiar, para mejorar. Como alguien dijo, que no sean solamente lágrimas de cocodrilo, por encima nomás. No, debe ser de corazón. Dice en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, aleluya. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces algunos se angustian, pero se angustian simplemente sin sentir un arrepentimiento porque han fallado a Dios. Aquí Dios le dice, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego le dice, y ya en las primeras obras. Sí, aquellas primeras obras que tienen que ver con tu vida consagrada, con tu vida entregada, con tu vida plenamente dispuesta a servir al Señor, donde todas tus fuerzas, toda tu energía, todo lo que tú eras lo entregaba al Señor. Haz las primeras obras, vuelve a ello. Volver al mensaje cristocéntrico, el mensaje de la cruz. Este es un mensaje para la iglesia en general. La iglesia debe volver al mensaje cristocéntrico. Ya dejar de hablar tanto de cosas generales, de cuestiones, ¿cierto? Que a veces particulares, especiales, de algunos que les gusta nomás. No, hay que volver al mensaje de Cristo en la cruz del Calvario. Como lo enseña Pablo también, ¿cierto? Este siervo de Dios que nos habla claramente en 1 Corintios. Allí, ¿cierto? Nos habla de la cruz, de la locura de la predicación de la cruz. Porque dice, para los judíos era tropezadero, para los gentiles, ¿cierto? Era como una cosa, una locura. Pero Pablo nos habla, ¿cierto?, de este evangelio de la cruz. En el versículo 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz, del sacrificio de Cristo. Aleluya, no debe perderse, porque ese es el mensaje que hace salva al pecador y que fortalece a la iglesia, que nos lleva a meditar acerca de su sacrificio precioso. El amor a Dios, haz las primeras obras, vuelve al primer amor, vuelve al amor a Dios. Ese amor, como te decía, que te llevaba a servir al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿cierto? Resumió el mensaje del evangelio, de los mandamientos. Dice allí Marcos capítulo 12, versículo 29 en adelante, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, amar a Dios y también al prójimo como a nosotros mismos. Volver al primer amor, volver a las primeras obras, es volver a la pasión por Cristo, por su causa, aleluya, ese gozo, esas lágrimas, ese fervor, esa alabanza, esa adoración, esa obediencia a la palabra que tenías, ese temor de Dios que había en tu vida. Tienes que volver a eso. Porque algunos, con esta situación que estamos viviendo, se han olvidado de sus deberes como cristianos. Y eso no puede ocurrir. Porque ¿a quién están sirviendo ustedes? ¿Están sirviendo al hombre? ¿Están sirviendo al pastor? ¿Están sirviendo a los hermanos? Ustedes están sirviendo a Cristo. Y por lo tanto tienen que hacer la voluntad de Cristo con el temor de Dios en sus corazones. Porque si no, estamos viviendo un evangelio superficial, solamente de palabra y no de hecho. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¡Qué tremenda palabra! A la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Es volver al primer amor, buscar la presencia de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, buscar que Él nos llene de su gloria, como la iglesia primitiva, porque
que cuando habla volver al primer amor, está haciendo referencia a la iglesia primitiva, a esa iglesia consagrada, a esa iglesia sufrida, a esa iglesia trabajadora, a esa iglesia que buscaba la llenura del Espíritu Santo, esa iglesia que era guiada por el Espíritu Santo, esa iglesia que tenía los dones, que esa iglesia que tenía el poder, la unción. Esa iglesia es la que Cristo quiere que volvamos a ser. Que el Señor nos ayude, amén, gloria a Dios. Hay una advertencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Vendré pronto a ti. Esto nos indica, ¿cierto?, que el arrepentimiento demanda urgencia. No sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué pasará con nuestras vidas mañana. Todo es tan incierto, todo es tan poco controlable en este tiempo. No sabemos qué pasará mañana, por lo tanto, el arrepentimiento debe ser ahora ya, en este tiempo. Vendré pronto a ti, hazlo pronto, antes que venga Cristo. Quitaré tu candelero de tu lugar, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué hará el Señor? Quitará el testimonio de la cruz, del Evangelio auténtico, sin duda. Porque si las personas no se entregan de corazón a Dios, si las personas no vuelven al Evangelio auténtico, al Evangelio pleno, entonces el testimonio se pierde. Seríamos una iglesia, una organización, pero no la iglesia de Cristo, la que debe brillar para su gloria, como luminares del mundo, como luz de este mundo, como lámpara, en fin. Quitar la misma presencia de su Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Quitar el candelero es quitar la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu. Aleluya. El salmista David, cuando pecó contra Dios, decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Que esté su presencia, que esté su gloria, que esté su unción en nosotros. Por eso es que es necesario volver al primer amor, volver a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado en su palabra. Finalmente, concluye lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso, habla el Espíritu. Mire, comienza hablando Cristo. El que tiene las 7 estrellas, ese es Cristo. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en el versículo 7. O sea que el mensaje del Padre, el mensaje de Cristo, es el mismo mensaje del Espíritu Santo, porque los tres son uno y son Dios, ¿cierto? Son un solo Dios. Y luego dice, al que venciere. Esto es, el cristiano debe vencer en el nombre del Señor. Debe vencer, ¿cierto? Debe vencer su comodidad, debe vencer su pereza, debe vencer su desidia espiritual, debe vencer su carnalidad, debe vencer esas cosas que están allí impidiendo la presencia, la gloria, la unción, la gracia, la vida de Cristo en ti. Al que venciere, ¿qué le va a pasar? Dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo mismo. Él es el árbol de la vida porque Él es el que tiene la vida en sus manos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida en sí. Es decir, comer de Cristo, comer de su savia, de su gloria, del fruto de su amor, de su misericordia. Le daré a comer del árbol de la vida, de la presencia de Cristo, de la bondad de Cristo, de todo lo que Él es para nosotros, el cual está en el paraíso de Dios, ese paraíso eterno. Por eso es que Él dijo en ese versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, etcétera. Tantos pasajes que nos hablan de la vida eterna. Entonces, amados hermanos, en resumen es volver al primer amor. La iglesia debe volver al primer amor. Aleluya. Dios les bendiga. Amén.